¿Qué tal mi gente? Soy Penumbra y estás viendo Disney Channel. Ah, no, chingado, perdón, no, perdón, me equivoqué. Bienvenidos a Game Over. Solo existe un camino hacia la gloria y está tras meter un gol. Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón. Tu equipo a confiar y ese pase lanzar. No dejar que la suerte entre en el campo a jugar. En mi alma es un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Si lo intentas, todo puedes, nada te va a detener. Un equipo especial que no duda en jugar, dando todo en el campo hasta la copa ganar. En mi alma está un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Todo puedes, nada te va a detener. A pedido de un suscriptor, les traigo lo que es la construcción de estos dos personajes. Masao, Kazuo. ¿Para qué? Para subirlos a S Plus o SS si es que cuentan con las cartas indicadas. Ok, vamos a empezar. Primero, el delantero, Masao. Bueno, vamos a empezar primero por los detalles. Sus núcleos. ¿Cuáles son sus núcleos activos? Son tiro, posicionamiento, regate, protección y pase largo en la ofensiva. En la defensiva es salto y atributo de estilo es velocidad. Estos son los que van a tener que subir con las respectivas cartas. Habilidades, bueno, tiene el tiro ciclónico, que es este de aquí. Este tiro se ve afectado por los atributos de tiro y velocidad. Son, como les mencioné, los que tienen que subir si es que quieren que tenga más fuerza. Ahora, necesitan a fuerza a los dos personajes para que haga el tiro ciclónico o el tiro gemelo. De tener a uno solo realizará un tiro común y corriente y nada más. Sin embargo, si tienen a los dos personajes, a los dos gemelitos, va a realizar esta chingona animación. Ahora tenemos el regate, que tiene que ver con regate y velocidad. Tenemos el ataque sorprendente ciclónico, que es el posicionamiento y se ve afectado por el atributo reacción y el atributo velocidad. Ahora, el poder aumenta dependiendo del posicionamiento y velocidad. ¿Cuál es? Este de aquí. Como les vuelvo a mencionar, necesitan a los dos personajes para que lo haga. En caso contrario, solamente será un tiro normal, común y corriente, igualito al que hace Victorino en su posicionamiento. Pase largo. Este es el pase largo, que obviamente se ve afectado por el atributo pase largo y velocidad. Y dice, durante 3 segundos el compañero que recibe el balón aumenta el atributo de salto en un 20%. Y bueno, así sucesivamente. Ese es el pase largo de la ardilla. Muy funcional para rematadores. Y bueno, tenemos su pasiva, el corazón mellizo, que aumenta la velocidad y solamente aumenta la velocidad. Si es que están los dos jugadores, obviamente. Ahora, bueno, entrenamiento, ya saben, tienen que subirlo. Ahora, tácticas, aquí es donde hay que tener cuidado. Yo le puse el conjunto de salto.
para que bueno, tenga más, ¿cómo decirlo? Tenga más ventaja en el aire. Ahora, el primero que le puse es tiro, porque obviamente aumenta su tiro, regate y posicionamiento. El otro que le puse es protección, regate, velocidad y tiro. Y en estilo tiene velocidad, protección, salto y regate. Aquí tengo que hacer un pequeño cambio. Tengo que hacer un pequeño cambio para aumentar reacción, porque no tiene reacción. Entonces tengo que cambiarle. Sin embargo, con su posicionamiento está muy bien ubicado. Y vean cómo están los núcleos. Está en A+ tiro, posicionamiento está en C. Tengo que aumentarlo, pero necesito una carta que obviamente cumpla todos los atributos necesarios para poderlo cambiar. Regate, protección, pase largo, salto, velocidad está en S. No está en S+ porque necesito hacer que esas que están en A lleguen por lo menos a S, y con eso ya lo subiríamos a S+. Pero bueno, continuamos. Su ubicación es en las laterales, no a media delantero central, no. Su posición perfecta es en las laterales, porque de acuerdo al meta que es ahorita 4-3-3, y si utilizan la técnica de centro desde la lateral, va a poder realizar su pase largo y les va a convenir, porque va a, si tienen un buen rematador como Mitsuru, como Napoleón, les va a funcionar magnífico. Entonces, cámbienlo de esa manera para que pueda tener mayor ventaja su ataque. Ahora, continuamos con Kazuo. Kazuo es mediocampista. Ya que estamos aquí, vamos a ver cuál sería su posición perfecta. Su posición perfecta sería media cancha, central, lateral, donde quieran acomodarlo. Tiene una barrida de intercepción, algo así como lo que hace Takeshi y como lo que hace Calz, pero lamentablemente es manual, no es automático, igual que Takeshi o que Andy o que Calz. Entonces es un poco complicado de utilizarla. Yo les recomiendo que lo dejen en automático por momentos para ver si es que les funciona, porque realmente manual está muy complicado de utilizar. Pero bueno, vamos a ver sus atributos y demás. Primero, sus detalles. Si se fijan, tiene menos núcleos que su hermano. De ofensivos tiene tiro, posicionamiento, regate, protección y pase largo. Y en defensivos, intercepción, que es lo que les comentaba, y salto. Y pertenece al estilo de velocidad. Si se fijan, yo lo tengo en S+. No he llegado ninguna de sus habilidades a nivel S. Por lo tanto, nada más se queda en S+. Sus habilidades: el tiro ciclónico. Tiene igualmente el mismo tiro, pero como les mencioné, depende de si tienen a los dos jugadores en la cancha. Si tienen a uno, realizará un tiro, pero la verdad es asquerosamente débil. Este tiro depende, igual que su hermano, de tiro y velocidad. Regate del mono, que es este regate tan mamila que hace, se ve horrible, la verdad. Pero bueno, depende de atributo regate y atributo velocidad. Bloqueo ciclónico, que es el que les mencionaba, la barrida que hace para evitar los pases cortos, no pases largos, pases cortos, y tiene que ver con el atributo intercepción y velocidad. Obviamente, entre más intercepción tengan, más seguridad va a tener de que va a agarrar los pases cortos, pero como les vuelvo a repetir, es manual, no es automático. Entonces, mi gente, van a tener ahí un pequeño problemita con este personaje. Tenemos el pase largo del mono, que es igual un pase largo, no tiene animación, y su atributo dependiente es pase largo y velocidad.
y corazón mellizo, que obviamente dice si está en el campo Masao, aumenta la protección en un 13% y sucesivamente hasta un 25%. Si se dan cuenta, a ambos personajes se complementan para poder realizar sus ataques y sus movimientos y activar habilidades especiales. Este personaje no tiene lo que es posicionamiento, entonces no conviene tenerlo de delantero. Así que mi gente, ya saben, no lo pongan delantero porque no les va a funcionar. Su entrenamiento, ya saben, nivel 50. Y las cartas. Yo aquí tengo una variación. ¿Por qué? Porque no he podido todavía conseguir las cartas correctas para ponérselas. Quiero ponerle el de intercepción para ver si sirve un poco más, pero no las he conseguido. Sin embargo, tengo estas que aumenta el tiro, posicionamiento, intercepción y regate. Esta que aumenta el salto, regate y protección. Y esta que aumenta velocidad, salto, posicionamiento y protección. O sea, si se fijan, tiene casi a excepción de esta de aquí, tiene los cuatro núcleos o los 4 atributos para que se aumenten sus núcleos. Y como ya vimos, el lugar perfecto es en la media cancha. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena tirarle por estos personajes? La respuesta es sí, sí vale la pena. En cuanto tengan oportunidad de conseguirlos, háganlo porque realmente son unos rematadores excelentes, sumamente fuertes y que, como les digo, si tienen a uno no les va a funcionar del todo. Necesitan a los dos para que tenga mayor fuerza su ataque. La verdad me gustó porque le pusieron unas animaciones bien bonitas, pero fuera de eso son muy buenos. Yo les recomiendo que vayan por ellos, les tiren y lo suban al máximo. Ya vieron ahorita, por ejemplo, qué construcción es la que necesitan para tenerlos en ese plus, o en su caso subirlo a doble S. Ahora, ¿cuál sería aquí? Como vieron a Masao, lo mejor sería meterle salto, y a Kazuo lo mejor sería meterle intercepción o el rayito para recuperación de energía. Yo es lo que les recomiendo. Vamos de rápido a checar que me dijeron que para Mitsuru lo mejor sería realizar pase corto y posicionamiento en lugar de pase largo, que porque tiene mayor seguridad y no sé qué. Vamos a checar a ver si es cierto. Yo, por ejemplo, aquí puse a lo que es a Oliver. ¿Por qué? Porque tiene ese no me lo sabía. Porque tiene su pase S que da capa de fuerza estratégica, y mientras las que se van bajando mientras realiza la carrera, bueno, pues ya la recuperé con ¿cómo se llama? Con ese pasecito. A ver, ahí recibe pasecito, posicionamiento. Uy, se los juro que yo no sabía de ese posicionamiento por parte de Mitsuru. De verdad, yo no conocía ese posicionamiento. Yo nada más lanzaba balón volado, pero no, el posicionamiento raso no lo había checado. De verdad que no lo había checado. Se ve interesante, se ve bonito. Si se fijan, le bajé todos los gráficos porque realmente luego me daban flojera ya tenerlos ahí. Ok. Esperamos que se aleje porque ahora sí. Bueno, por lo que veo, ese posicionamiento únicamente funciona dentro del área chica. Si está fuera del área, realiza un pase, no, más bien un tiro asqueroso y sumamente débil. A ver, chequemos otro de rápido.
Pasecito, posicionamiento, remate. No está mal, sin embargo, como que hay que acercarse mucho más al área chica para poder realizar el pase y que el maldito jugador no se regrese a rematar desde afuera, porque es lo que vi, que si no se tiene cuidado se puede regresar. Otro de posicionamiento y lo detiene. Obviamente hay que cargarle capas de fuerza para que tenga mayor disparo, pero sí, es una buena opción. Es una buena opción el posicionamiento bajo cuando se tiene el balón así para rematar rápido, ¿no? Ahí va otra vez, otro tiro. Obviamente rebotó ahí el balón, pues no le va a hacer nada. Pero sí, o sea, es una buena opción. Es una buena opción. Sí lo mantiene fuerte al personaje. Pruébenlo cuando puedan. Y esta fue la construcción para estos personajes, mi gente. Ustedes decidirán cuál será la mejor técnica. Sin embargo, yo les recomiendo que, al igual que todas las builds anteriores, consigan cartas legendarias con la mayor cantidad de atributos. Si tiene 2 atributos no nos sirve. Si tiene 3 funciona bien. Pero si tiene 4 atributos para sus núcleos es perfecto. Entonces ya saben, tienen que subir los núcleos. No se vayan por núcleos que no tiene. Por ejemplo, le pongan bloqueo, le pongan intercepción a un personaje que no tiene ni bloqueo ni intercepción, porque van a ser espacios inútiles. Y tampoco usen sus manuales para resetear esas habilidades, porque pueden encontrar tarjetas que sí cumplan la mayor cantidad y solamente les falte una. Yo les recomiendo 3 núcleos o 3 atributos por tarjeta para cada uno de sus personajes. Ahora ya saben cómo mejorarlos, cómo ponerlos al máximo. Ármenlos a la cancha y a ganar. Y mi gente, este es el final. Si les gustó el video, suscríbanse para más placer, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas notificaciones, compartan con aquellas personas que crean que les puede gustar nuestro material, dejen sus opiniones, comentarios y sugerencias en la caja de abajo. Y si les gustó el video, regálame un like en forma de tiro ciclónico para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Soy Penumbra, hasta luego.